Dale pues. Uy. Ya está grabando. Sí. Ya dice la primera pregunta, dice: el centro de masa de un sistema continuo y homogéneo depende de... Bueno, un sistema continuo y homogéneo quiere decir que sea una figura que... Así, o sea, una figura que no tenga ningún orificio, que sea completamente... No uniforme, porque solo tiene que ser continuo, o sea, que no tenga agujeros, y homogéneo, ¿qué se refiere como homogéneo? Homogéneo es que está hecho de un mismo Ah, material. es eso, que está hecho de un mismo material. Ajá, entonces si va a ser de esa forma, entonces va a tener la misma densidad, como es un mismo cuerpo, bueno, la masa no es que va a cambiar, y ya bueno, entonces el centro de masa de este sistema que es continuo y homogéneo solo va a depender completamente de su geometría, porque como dije, como es homogéneo. Hola, ¿ya están grabando? No. Sí. Ah, wow. Dale, Ana. Ya, porque por ejemplo, si es homogéneo, entonces sus densidades no van a variar. Con lo mismo de su masa y la intensidad del campo gravitatorio. ¿Por qué? Eso no depende porque la intensidad del campo gravitatorio es una propiedad que depende más bien del centro de masa, pero el centro de masa es independiente de cualquier tipo de campo que exista. Depende solo De su geometría. su posición X y Y con respecto a los puntos de densidad. Y la pregunta 2 dice: estudiar una de las siguientes informaciones sobre el centro de masa, me dicen que señale las correctas. Me dice 1, el centro de masa tiene que coincidir con alguna partícula del sistema. El centro de masa de un sólido está siempre dentro del cuerpo. El centro de masa de un sistema depende del valor de la intensidad del campo gravitatorio. Bueno, si se supone que tenemos un sistema donde tengo dos partículas o dos cuerpos, que sea, y bueno, entonces mi centro de masa en este sistema va a ser muy aparte de las partículas, ¿sabes? Puede estar, digamos, en esta situación, el centro de masa, si son masas iguales y tienen la misma masa, entonces el centro de masa prácticamente estaría aquí, ¿verdad? Ya, entonces no depende de las partículas, o sea, lo mismo que no depende del sólido, no depende de que esté el sólido, esté dentro del cuerpo del sólido. Y por último, como tampoco depende de la intensidad del campo gravitatorio, como se lo aclaré en el literal anterior, entonces la respuesta es ninguna. Y ahora vamos con la pregunta número 3. Nos dice: deja de dibujar aquí una. Ya, nos dice: 4 pequeñas bolas iguales de masa 1 kilogramo están conectadas por barras de masa despreciable, formando un cuadrado de 2 metros de lado según el esquema adjunto. ¿Puede estar situado el centro de masa del sistema en el punto 00? Bien, aquí la respuesta es que sí puede estar situado en el punto 00, porque en este caso nosotros elegimos el sistema de referencia, por lo tanto el origen de coordenadas. Esa es la respuesta, o sea, es de forma arbitraria. Si tú estableces tus coordenadas para poder sacar el centro de masa justo en el centro de la figura, tu centro de masa va a coincidir con el punto 00. Exacto, entonces escribe un eje de coordenadas justo a la mitad de todo eso de ahí. Aquí justo me da 00. ¿Lo demostramos o qué? ¿Lo podemos? Eso simplemente dibujas un gráfico X y Y. ¿Por fórmula? No, por fórmula no te sale. Sí, yo lo hice, salió 0. Por fórmula te sale 0 si dices que en el centro es el origen de tu coordenada X y Y. Por eso lo demuestras solo dibujando la coordenada. Y bueno, la respuesta es la A. Sí, porque el origen de coordenadas se puede elegir de forma arbitraria, como en este caso lo elegimos en el centro y o sea, ahí tenemos que vale 0, 0, ¿verdad? Ahí puedes decir que cada uno de los 1 kilogramos anulan al otro y al final te dan una distancia centrada en el origen de tu gráfica. Eso fue lo que yo reemplacé. Por ejemplo, aquí yo reemplacé -1 y acá 1, entonces se anulaba. Así sale conforme. Claro. Ya, a ver. Ahora vamos con la pregunta número 4. Ya. Para la pregunta número 4,
nos dice, tenemos este gráfico. Qué feo. Ya. Ya. Nos dice, el disco mostrado claramente tiene su centro de masa en su centro, es aquí. ¿Ya? Supongo que el disco es cortado por la mitad, como se muestra en esta parte, y cada parte se coloca como se muestra en la figura, una encima de la otra. ¿Dónde está el centro de la segunda situación comparado con el centro de masa del disco? Entonces, el siguiente análisis, o sea, este fue el análisis que hice. Aquí tenemos el centro de masa, ¿verdad? Luego, en esta parte, ¿dónde van a estar mis centros de masa? Va a estar un poco más hacia el... Por aquí, el 1, ¿verdad? No, ¿Por qué? no puedes ponerlo ahí, porque más o menos va a estar por aquí. Sí, yo lo vi como que aquí tenemos uno acá otro y hacemos como un O promedio. sea, haces aquí, puedes hacer un promedio, las dos masas Y te va a tienen lo quedar mismo. siempre arriba del eje. Exacto. Ujú. Aquí sí puedes hacer un promedio, pero tienes que, no puedes decir que es aquí, Eso aquí no ¿por qué es. no? Porque la cuestión es que aquí tienes acumulación de masa. Aquí es mayor, pero aquí todavía hay acumulación de masa. Ah, ya. Entonces, si tú dices que es aquí, estás diciendo que Todo está toda la masa está conectado. acá. Ah, ya. Y no es así. Entonces, bueno, hacemos un promedio entre, por así decirlo, entre los centros de masa y decimos que el centro de masa del cuerpo total es aquí. O sea que la respuesta sería por encima de ese, Claro. de literal A. Ya. O sea, y acuérdate también que puedes hacer eso de ahí en ese ejercicio porque las masas son iguales. Ujú, claro, Si no, porque sería totalmente diferente como en el ejercicio. si esta fuera mayor, sería para abajo, ¿verdad? Depende, tendrías que analizarlo. Ya, ahora viene el problema 1. Ah, wow. Me encanta mandar ejercicio. Entonces, tenemos Ya. problema 1, un camión de 4.000 kilogramos desplaza al norte a 100 kilómetros por hora sobre cierta autopista. Sigue siendo. No, pues, ya tiene que ser formal. Si vas a hablar con él, habla. No, solo va a estar aquí. Ya. Un camión de 4.000 kilogramos se desplaza hacia el norte a 100 kilómetros por hora sobre cierta autopista, en la que se encuentra también un automóvil de 2.000 kilogramos que se desplaza hacia el sur a 70 kilómetros por hora. Entonces te pide en un instante, o te dice que en un instante los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros, acercándose el uno al otro, y te pregunta a qué distancia del camión estará su centro de masa. Entonces con esto podemos primero establecer una gráfica. Vamos a poner que el camión está viajando hacia el norte, entonces estaría en el sur, yendo al norte. Este vendría a ser el camión y este vendría a ser el auto. El camión tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora. Esa es su velocidad. Y la del auto es de menos 70 kilómetros por hora, ya considerando el factor vectorial. ¿Ya? Con sus masas de 4.000, 2.000. Entonces lo primero que podríamos hacer a partir de esta gráfica es encontrar el centro de masa, ¿no? Entonces tú no puedes establecer el centro de masa bajo cualquier eje de coordenadas que uno quiera. Lo importante es ver las distancias en base a ese eje de coordenadas. Entonces si tenemos 1.5 kilómetros podemos establecer que justo la mitad de 1.5 kilómetros está ahí, ¿no? Y esta distancia sería menos 0.75 kilómetros y esta de acá más 0.75 kilómetros. Entonces posición del auto vendría a ser 0.75 y posición del camión menos 0.75 en base al sistema de referencia que elegimos. ¿Mm? No, ya es el sistema de referencia. Entonces sabemos que el centro de masa por el momento del sistema es igual al momento del auto más el momento del camión. Y el momento del sistema puede definirse como la masa del sistema multiplicada por el centro, la posición del centro de masa. Y eso va a ser igual a la posición del camión por la masa del camión
más la posición del auto por la masa del auto, ¿ya? Es importante considerar que como se está utilizando momentos, todos son factores vectoriales. Entonces nuestra masa del sistema va a ser la suma de esas dos masas. Despejando, XC va a ser igual, vamos a reemplazar datos. Posición del camión, menos 0.75 en base al punto de referencia que establecimos. Está muriendo el marcador. Estamos dando. Ah. Menos 0.75, masa del camión. Oye, ¿eso qué es 4000. fea? Perdón. XA. Ya reemplacé. PA es momento. Que a partir de esto tú derivas esta función. Más 0.75 multiplicado por 2000 dividido entre la masa del sistema, que vendría a ser la suma de las dos masas, es nulo. Tenemos que la posición del centro de masa va a ser igual a 0.25, menos 0.25, porque este es el factor más grande. Bien. Entonces, teniendo la posición del centro de masa, podemos hallar la distancia entre los dos puntos. Entonces establecemos que la distancia va a ser el delta x del valor absoluto de la diferencia de distancia. Menos 0.25 menos 0.75, que es la posición que establecimos al camión en base al sistema de referencia. Y ese delta de x va a ser igual Ay, a... me perdí. Explica esta parte. Ya. Establecimos un sistema de referencia para el camión, ¿sí o no? Y para el auto. Entonces lo reemplazamos en esta ecuación tomando en cuenta los factores vectoriales. Posición de este aquí es negativa en base a tu sistema de referencia, porque tu camión va de sur a norte. ¿Ya? Puedes escoger cualquier punto. Este pudo haber sido 0.50, pero el de acá hubiera tenido que sumarle. Esto lo sacas de 1.50. ¿Ya? Multiplicas cada uno por las masas y divides por la masa total del sistema, que eso es lo que te dice la ecuación. Sacas la posición del centro de masa, te da menos 0.25. Eso, o sea, ya por eso es centro de Eso es masa. posición en base a tu sistema de referencia, o sea, está por aquí. Posición con respecto al suelo. O sea, No, pero respecto es- a tu sistema Es de cuando no se referencia. está moviendo. No, a sistema de referencia. Yo puedo haber escogido cualquier otro sistema de referencia. Entonces es posición en base a mi sistema de referencia. Así de sencillo, no puedes decir a tierra que tu sistema de referencia. Pero por eso, o sea, es en el momento cuando no se está moviendo. O ya se está moviendo. Es indiferente. Porque aquí estás utilizando... Se Acuérdate que mantiene. tú puedes utilizar o posición o puedes utilizar velocidades para esto de aquí. ¿Por qué? Porque en estos problemas la velocidad es constante. X es igual a B por T. Si hago esto de aquí, todos tienen el mismo tiempo y se elimina el T. X es igual a B. Para todas las ecuaciones. Es indiferente. Entonces, por eso tú ya de una puedes calcular la posición indiferentemente que se esté moviendo, estén quietos o todo eso. Entonces, este menos 0.25 es en base a tu sistema de referencia, es a esta altura de aquí. Pero tu camión está en 0.75, negativo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? No va a ser 75, porque este está en menos 0.25. Entonces, restas los valores y le sacas el valor absoluto para que te dé un valor positivo de distancia, y esa va a ser tu distancia. Como trabajamos en kilómetros, te da que la distancia entre el camión y el punto de equilibrio va a ser 0.5 kilómetros. Ahora ya nos ponemos la a 0.5 kilómetros. Ujú. Entonces vamos con la segunda pregunta. Ahí más bien nos pide en base a las velocidades. Y como ya establecimos que distancia es igual a velocidad por tiempo, pero en esto de aquí que todos tienen el mismo tiempo, se puede eliminar el tiempo, simplemente reemplazamos velocidades. Velocidad del centro de masa, aquí velocidad del camión y aquí velocidad del auto. Nuevamente como... ¿Ah? Borraste la masa. ¿Ah? Borraste la masa. Ah, Interesante. Vamos a ver el auto. tienes que cambiar la velocidad. Velocidad. Ya. Nuevamente, como derivamos del momento lineal esta ecuación de aquí, tenemos que tomar en cuenta las direcciones vectoriales. Entonces despejamos otra vez velocidad del centro de masa. Va a ser igual a, vamos reemplazando una vez, velocidad del camión de sur a norte. Entonces es positivo.
¿Sí o no? Este... Sí. Sí, No. sí, sí. Por 4000. Velocidad del auto va hacia el negativo, entonces de una vez pasamos con negativo. Menos 70. Ah, no es 20. 70. 70 por 2000 dividido entre la suma de las masas, que es 6000. ¿Qué es? Uy, se está llenando. ¿Quién es para? 43.3 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces ya tenemos la segunda parte. La tercera parte nos pide las velocidades de la velocidad, ¿cuál es la velocidad en relación del automóvil del centro de masa? Entonces sabemos que la velocidad del centro de masa respecto al automóvil va a ser la velocidad del centro de masa menos la velocidad del automóvil, ¿sí o no? Ya. Entonces esta velocidad del centro de masa a automóvil va a ser igual a, este valor salió positivo, 43.3, menos el valor negativo, porque aquí se toman en cuenta los vectores, unos 70, y ese resultado nos da que velocidad del centro de masa con el automóvil va a ser igual a 113.3 kilómetros por hora. Y ahí ya tenemos respondido todas las preguntas. ¿Sigo claro? Ahora sí. En ese momento, ¿cómo es que estábamos? Es que yo estaba haciendo todo rápido. Claro, es por el tiempo. Ya. Chuta, esta aquí se vamos a demorar. Oh my god. ¿En cuál? ¿En la 2? En la... Ah. Sí, esta. Uy, eso fue lo peor. Me hacen enojar, me mandan todos los ejercicios difíciles. No, no. Ah, no, me mandas dos problemas y larguísimos. Ese es larguísimo. Ese es el objetivo. No, te juro que yo cuando divido simplemente pongo letras y Ah, pongo ya. letras. Interesante. Pero divídelos, yo No, siempre... no, a mí me da igual, te lo juro. Porque igual aprendo. Entonces, el segundo problema nos dice que un proyectil se lanza con una rapidez. ¿Cómo me hiciste grabar? Ah, wow. ¿Cuál otra? Bueno, este aquí sí vamos a demorar más o menos. Despacito, despacito. Un proyectil se lanza con rapidez de 30 metros por segundo con un ángulo de 30 grados. Aquí se vamos a necesitar un marcador que sirva perfecto. Es cuando explica con paciencia, explica vacancito. Sí, sí les ayuda, sí les va a ayudar. Ya, esa es la velocidad. Y nos dice que a los 2 segundos explota en dos partes iguales. Entonces, ¿qué significa que explote en dos partes iguales? Que al inicio tenemos una masa m, este es el inicio, y al final vamos a tener la mitad de la masa. ¿Sí o no? Eso significa que se parten en partes iguales al momento de explotar. Nos dice que medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Ahora, esta es una parte importante. ¿Qué significa eso de ahí? Que uno de los pedazos del proyectil alcanza la mitad del alcance máximo del movimiento parabólico sin ningún tipo de perturbación. Esa es la parte que confundía. Pero a los 2.5. Exacto. Te dice, mira, medio segundo después, o sea, te tienes que sumar a 2 segundos, 0.5, a los 2.5 segundos, una de esas mitades alcanzó la mitad. Ese alcance máximo. Exacto, alcanzó la mitad del alcance máximo del movimiento parabólico sin perturbación. Ya, ahí yo me confundía porque, o sea... Es que tú confundías los tiempos. Simplemente tú cogiste eso para hallar el alcance máximo. Exacto, Bueno, para la alcance mitad del alcance máximo. Entonces nos pide determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo, que sería en t igual a 2.5 segundos, ¿sí o no? Porque ahí es cuando alcanza el suelo. Y segundo, la energía cinética del proyectil junto antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Ese va a demorar bastante, porque hay que reemplazar mucho, así que vamos a guardar bastante.
Entonces vamos con el primer análisis. Tenemos movimiento parabólico. ¿Ya? Primer análisis que hacemos. Este es tu alcance máximo, ¿sí o no? Vamos a poner X max. Y nos damos cuenta que cuando alcanza su Y máxima, está a la mitad de X máxima, ¿sí o no? Entonces, si encontramos el tiempo en el que alcanza ese Y máximo, encontramos el tiempo en el que alcanza ese X máximo. Y como este es un movimiento constante, entonces simplemente necesitamos el tiempo, ya tenemos una velocidad que podemos sacar por componentes, y ese tiempo lo podemos sacar de ese Y máximo. Y esa es la parte que causa la confusión. Entonces encontremos primero ese X máximo medios. Voy a ponerlo aquí. Entonces comenzamos con el movimiento parabólico normal. Nos dice que sería la mitad de alcance en movimiento sin perturbación. Entonces, de una podemos darnos cuenta de que tenemos una velocidad final igual a 0. Tenemos una velocidad inicial. La aceleración la conocemos, movimiento parabólico normal en tierra, nos dice que hay aceleración cambiante. Y el tiempo, que es lo que nosotros queremos encontrar. De una nos damos cuenta que tiempo, este es igual a 0, va a ser igual a la menos velocidad inicial dividido entre la aceleración. Tiempo va a ser igual a componente de qué va a ser este de aquí, de X. Y como el ángulo está pegado a X, sabemos que es coseno. 30, que viene a ser la hipotenusa, coseno de 30, menos, ¿no? Dividido entre aceleración menos 9.8. Es hacia abajo en base a nuestro sistema de referencia, que lo vamos a tomar positivo hacia arriba. ¿Tiempo igual a? 2.65, no sería un tiempo diferente. Es que no sería porque en X si está considerando la gravedad. Claro, Claro, es claro, es seno. Ah, perdón, sí, seno. Disculpen. Ay, es que es Ya seno de 30. 1.53. 1.5, vamos a poner segundos. Oh, María, no me puedo confundir más. Ahí sí vamos a morir. Bueno, entonces ya dijimos que el movimiento es con velocidad constante. Entonces nuestro desplazamiento va a ser igual a la velocidad en X, que ahora sí es coseno, 30 coseno de 30, multiplicado por 1.5. Te da 38.97. 39 lo vamos a redondear. O sea, si lo usas con el dato real, te da 39.75. Entonces, ponle 39. 40. Bueno, no es 40 entonces. Si usas el 1.53. Entonces 40 metros. Entonces ya tenemos la mitad de X máximo. 40 metros. Ya. Vamos hasta aquí. Entonces, ¿para qué nos sirve ese X máximo? Ya tenemos la posición de una de las mitades de las partículas. Vamos a hacer esto por simplicidad ya. Digamos que esta es la primera mitad y esta es la segunda mitad de la masa, ¿ya? Entonces, Son iguales, ¿verdad? sí, te dice que se parten en partes iguales. Entonces vamos a poner posición de 1. Vamos a poner X1 como posición. No significa que solo es posición en X. Va a ser igual a, en base a nuestro sistema de referencia marcado desde el punto de origen de donde se lanzan las partículas, 40 metros en Y y en J 0, exacto, porque dice que toca el suelo, más 0J metros. Ya. Vamos con la segunda parte del análisis. Ya. Como es una fuerza que se origina e interactúa con las dos partículas de igual forma, nosotros podemos establecer que el centro de masa en las partículas no se va a ver perturbado. Ahora, ¿por qué sucede esto de aquí? Porque la fuerza ocurre dentro de la partícula en primer lugar, afecta a las dos de la misma manera, entonces uno puede concluir, centro de masa no va a cambiar. Ese es más o menos el análisis que yo hice. ¿Se entienden o vamos por ecuación? Entonces, como el centro de masa no cambia, el centro de masa va a respetar esta trayectoria parabólica. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar
la distancia o la posición. Hasta la misma, como que, o sea, está bien lo que tú dices en el momento cuando te explicas, pero hasta como que Sí, ya, no importa. Entonces, ¿qué hay que hacer para encontrar la posición de ese centro de masa? Podemos utilizar tranquilamente las ecuaciones de movimiento parabólico, ¿sí? Entonces vamos con la primera. Posición en Y va a ser igual a velocidad en Y, 30 seno de 30. Nos dice que el tiempo tiene que ser de 2.5 segundos. Nos dice que es medio segundo después, que vendría a ser el mismo instante en que x1, que es la mitad 1, alcanza esta distancia. Esa es la parte que te confundía. Más aceleración, que es menos 9.8 en base al sistema de transferencia, 2.5 al cuadrado dividido para 2. Calculemos esa posición en Y. .88 metros. Ya puse Y en Y, después ya establecemos aquí la asociación. Y en X sabemos que porque en movimiento parabólico todo lo que tiene que ver con coordenada X tiene movimiento con velocidad constante. Entonces simplemente sería el reemplazo de la velocidad en Y, que es 30 coseno de 30, porque es la velocidad en X, multiplicado por 2.5. 64.95. Entonces, posición del centro de masa va a ser igual a 64.95, perdón, llevamos a 65 una vez más. En Y más 6.9 en J metros. ¿Ya? ¿Ya puedo volver? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto de aquí? Porque conocemos que momento del sistema es igual a momento de la primera partícula más momento de la segunda partícula. Sí. Yo estoy harto de derivar esto de aquí. Escribí la fórmula directa. Entonces, la masa del sistema multiplicado por la posición del centro de masa va a ser igual a... Pues ya establecimos por qué se puede poner posición en vez de velocidad. Así que, entonces va a ser la masa de 1 por la posición de 1 más la masa de 2 por la posición de 2. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos encontrar es esta posición de 2. Masa 2 ya la conocemos, igual que la masa 1. P1 lo conocemos. En la posición del centro de masa también conocemos y la masa también la conocemos. Entonces, no es que conocemos la masa numéricamente, pero sabemos que esta es la mitad de la masa. Entonces, masa vamos a tener todas las expresiones y se va a poder simplificar. Y vamos a ver cómo. Entonces, tenemos masa original, que es m, por esta parte de aquí, multiplicado por posición del centro de masa, 65i, más 6.9j, va a ser igual a la mitad de la masa, esta masa, que multiplica a la posición 1, que vendría a ser 40i. 0j ya no lo ponemos, no podemos emitir eso ahí. Y esto de aquí, más masa medios, por i más j, que queremos encontrar en omega. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que todos los términos tienen masa, se puede simplificar. Se vuelve 1, se vuelve 1, se vuelve 1 también. ¿Ya? Y comenzamos a operar entre los factores de i. Entonces dividimos 20 dividido para, 40 dividido para 2. 20, sí, estoy preguntando, hay que ser interactivo. Ya. Entonces 20 positivo que pasa al otro lado con negativo, esto se vuelve 45 y... Eso es lo que estamos encontrando. Eso es lo que estamos encontrando. 45i, pero todavía no está completo. Estamos nada más pasando esta expresión a este lado. Este 6.9 se ha afectado por algún j del otro lado. No, ¿verdad? Eso es lo que queremos encontrar. Entonces, más 6.9j va a ser igual a un medio del nuevo i más j. ¿Ya? Pasamos este 2 a multiplicar. Multiplicación de escalar por vector, se multiplica cada uno de los términos.
90 y más 13.8J va a ser igual a la posición, ya esto podemos decir que es posición de la partícula 2. Y con eso ya encontramos lo que nos está pidiendo el problema. Posición de la partícula 2, vamos a escribirlo por acá, ya por otra vez. Vamos a necesitar eso, ¿no? Ahora sí te quedó claro. Posición de partícula 2 igual a ¿Sabes que digo, usando los datos reales sale 91? más. Sale 90.26 usando los datos reales. No, es que tienes que usar todo original. Entonces ahí sí demoras. O sea, necesitarías como que dejar todo expresado y al final reemplazas todos los datos. Que es lo que normalmente recomiendan para ya aplicaciones profesionales. Ahora vamos con la segunda parte. Bien, calcular la energía cinética del proyectil antes y después de explotar. Eso va a demorar. Hay que compararlas, hay que sacar un porcentaje de ganancia o de pérdida. Ya, entonces sacamos primero al inicio. Vendría a ser antes de explotar justo en 2 segundos, ¿no? La masa Entonces al inicio están juntos los dos. Vendría a ser masa por velocidad, que hay que sacar la componente en ese punto, al cuadrado, y eso por un medio. Esa vendría a ser la energía inicial, ¿ya? Entonces saquemos... velocidad, o sea, las dos componentes. Exacto, habría que calcular esa velocidad ahí. O sea, de una sacamos componente y sacamos el radical para sacar de uno un valor de energía que es conocido. Entonces esa energía No, inicial... pero ahí se trabaja con la velocidad que te da, porque igual es la rapidez. Pero es que esa es tu rapidez al inicio. Acuérdate que eso va Por eso, disminuyendo. eso no es la inicio. No, te pide antes de explotar. Ah, justamente antes. Justo antes de explotar. Entonces, sabemos que la velocidad en X no varía. En masa, de una vez ya establecemos la raíz, ¿no? En X vendría a ser 30, seno de 30, al cuadrado, Oye, pero más. en ese punto, ¿tu velocidad tiene ese valor? Por eso te digo, porque si estás haciendo eso, estás tomando 30. Esto te va a salir 30. O sea, en No ese te va a salir 30. Esto te va a salir 30. ¿Cuánto quieres apostar? Que nos invitas a un postre. No, espérate, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy calculando la velocidad en el punto con el tiempo igual a 2 segundos. Entonces te digo, con el tiempo igual a 2 segundos va a seguir siendo la misma velocidad. Velocidad en X es variable en movimiento parabólico. Ah, es la X. Ah, sí, pero Ah, wow. no te entendí. No te entendí. Ya, entonces sacamos Casi pierdo. velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Qué queremos? La velocidad final. Velocidad final va a ser igual a 30 seno de 30 menos 9.8 que multiplica a 2. ¿Cuál es esa velocidad? 0.77. 77. No, sí, está mal. Sale 4.6. Menos 4.6. Y eso al cuadrado. Menos 4.6. Entonces calculen esto de aquí. Omiten la masa. La Justo dividen antes por de los dos. explotar no puede salir. ¿Sí? ¿Por qué? Pero si en este no se... Tienes un movimiento parabólico, sí. O sea, en 2 segundos que ya está cayendo. Sí, Ah, eso o sea, cosas- explota luego de que Explota, está exacto. cayendo. O sea, Eso es cuando no, explota. Ah, ya. No que está cayendo, sino que ese punto O sea, está ya haciendo la cero ve... la- No. Está cayendo Ah, otra vez. no. Ya pasó la velocidad. Dividido por cero. 2. Claro, ajá, ya Ah, pasó. ya está del lado de acá. Ya está del lado, es el otro lado. 13.2 m. ¡Wow! Que calculamos la inicial. Para intentar. ¿Qué? ¿Pusiste 4 puntos? ¿Me dice cuánto veías? Esta es la velocidad en Y. Por eso yo cuando pusiste 4 puntos. Sí. Ahí está. Ya le damos el cuadrado y todo. Oye, Vicente, Me dieron mal ese. era que mueve. Ay, Ese era otro. Entonces, energía inicial igual a 13.2 m joules. Ahora vamos a la final. Lo podemos resolver por ecuaciones de cinemática normal. Aquí sí me van a tener que ayudar. En la de X sí es tan difícil de calcular.
Entonces la partícula 1, vamos con partícula 1, va a tener un desplazamiento en X, en Y, perdón, de la altura que tenemos acá en el tiempo 2 hasta 0, ¿sí o no? ¿Sí, Andrés? Ya, mira. Vamos para explicar, creo que no me entendieron. Ya. En t igual a 2 segundos estamos aquí, ¿sí o no? Tu desplazamiento en Y va a ser esto hasta el suelo, ¿sí o no? Y tu desplazamiento en X va a ser este de aquí, ¿sí o no? Es hasta que llega al suelo. No necesariamente, el parabólico puede irse hasta acá, pero este aquí se mueve hasta aquí. El X hasta aquí. ¿Ya? Hasta que llegue el sol. Exacto. Entonces, si tenemos esto de aquí, este desplazamiento de aquí, también tenemos este desplazamiento que lo podemos calcular en base a las posiciones que ya hemos calculado, ¿sí o no? ¿Qué más te chuta? Porque vuelven las otras posiciones, eso lo necesitamos calcular otra vez. ¿Sí las tienes? Ya, chévere. Ahí, bueno, yo sé cuáles vamos a necesitar. Si tenemos posiciones, tenemos velocidad final igual a 0, ¿sí o no? Tanto en X como en Y, en llega al suelo. Entonces podemos calcular la velocidad inicial en t igual a 2, ¿sí o no? Pero eso no tiene igual a 0. Porque acuérdate que la partícula al llegar aquí al suelo es igual a 0. Nosotros queremos encontrar esta velocidad inicial, porque esta es en t igual a 2. Esto es t igual a 2.5. Oye, ¿es una pregunta? ¿No era la misma velocidad de inicio pero con signo negativo? No. Porque aquí actúa una fuerza que hizo que se desplace. Si te das cuenta que el vector cambió de dirección, ya no tienes garantía de que tampoco haya cambiado de magnitud. Ah, ya. Entonces tienes que calcular. Entonces, ¿cuál es el intervalo de tiempo aquí? 0.5. ¿Ya? Entre esto a esto, ¿sí o no? Puedes sacar un desplazamiento que es en base a qué altura tenía aquí hasta que llegue a esa posición de 0 y el desplazamiento de aquí hasta acá, en X. ¿Y qué es lo que te dice cinemática? Que del mismo de pedacito. Exacto. Eso es después, ¿verdad? ¿Y el otro pedazo? Y el otro pedazo es el que vamos a tener que pensarlo bien. Ah, ya. Es decir, no tener como los locos pensando. Aunque podríamos calcular por... Si calculamos el X, después podemos calcular por velocidades de... O sea que si tenemos la posición del segundo pedazo, entonces con eso podríamos hallar el tiempo. ¿Cómo? Ah, no, pues la velocidad no la No, mira, tenemos. lo que sí puede suceder es que si calculamos esta velocidad aquí, ¿ya? Podemos calcular la velocidad de acá, diciendo que la suma de esto por sus masas da igual a la velocidad del O sea, centro de masa. por conservación. Ujú, Centro de- ujú. Ah, ya, ya. ¿Ya? Sí, literal. ¡Wow! Esto va a estar difícil. Ya. Entonces vamos primero con la parte en el que lo otro que no estoy seguro es que sí que existe una aceleración. Que esta parte sí me es como un problema. Déjame, esta aquí se va a tener que pensar. Déjame Sí. ver bien el Hay ejercicio. que meditarlo. 1, 2, 3, No importa que se tapan. da igual. 0.5. Ese fue antes. Tiene que haber interior de varios. Ya. Ambos pesos van a tener luego de explotar la misma velocidad. Ok, aquí ¿Verdad? traten de prestar atención. Escúchame. Ah, Luego que explotan, ambos pedazos van a tener la misma velocidad. no, Seguro. segurísimo. ¿No estás seguro? Ajá, no puedo saber. Pero O por sea- eso no se pasa por conservación de lomas. No, sí puede ser que sí, claro. Pero, como tenemos que después de Sí, justo después que explotan puede que tengan la misma velocidad. Sí, Sí, tienen la misma velocidad. tiene la misma velocidad. Porque justo en el momento que explotan y se están separando, ambos venían con una velocidad
o sea, no es que su velocidad es igual, su rapidez es Ajá, igual. su rapidez. porque Entonces no- ambos vienen... O sea, pero, o sea, digamos, en el caso de que no sean los trozos, cuando se partieron los trozos no eran pedazos iguales, ahí no podría decir No, eso. ahí no, pero aquí sí son iguales. Ah, ya. Este es masa medios Si no eran iguales, no. y este es masa medios. Si no Que eran si no eran iguales, iguales no. no puedes hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos tienen una rapidez para acá. ¿Y qué es lo que actúa? Una fuerza así. Espérate, pero hay que analizar Es la misma. No, mira, posición esto de la estamos misma analizando, fuerza, mira ¿verdad? esto aquí. Sí, la misma fuerza Por eso actúa es en que ambos de la la misma misma forma. Por eso es que se mantiene el centro de masa en la misma posición del movimiento parabólico. ¿Ya? No necesariamente. No sé. En este caso sí. No, porque, o sea, yo te digo porque yo vi un ejercicio y era el mismísimo Dick Zambrano, que él hizo así, pero en cambio un trocito de la masa de 1 kilogramo y la otra era de 3 kilogramos. Eso es lo que a mí también se me hizo raro, porque el otro trozo estaba por acá, mientras que el otro pedacito estaba por acá. O sea, la diferencia entre el centro de masa de aquí a acá era bastante, pero el man dijo que el mismo punto era el centro de masa en la trayectoria parabólica. Ah, bueno, entonces el centro de masa es indiferente. Pero era porque no teníamos más arriba. Por eso que... No, porque la Pero es influencia, que por eso no es es lo porque la mismo. influencia del momento lineal de la masa más pequeña es mayor que la de la masa menor. Es por eso. O sea, el centro de masa me está diciendo que en ese caso estaría para abajo. Está en la misma trayectoria Está en la parabólica. misma trayectoria, pero este pesa más que este de aquí. Solo que la influencia del momento lineal del centro de masa es mayor en este que en este de aquí. Y por eso se mantiene en esa curva parabólica. Aquí, mira, no es el ejercicio. Por ecuación se puede sacar. Es el mismo ejercicio. Sí, pero no saca energía. O sea, no digo, o sea, en lo que me refiero, que aquí está la masa 1 de 3 kilogramos y la otra de 2 kilogramos. Ya, Sí, sí. entonces, a ver, la masa de 1 kilogramo, mira, aquí está. Ah, ya. Pero bueno, siempre masa era el mismo, siempre era el mismo. Espérate, déjame ver. Se me pegó. Mi mala se queda. Ya. Eso no lo entendí. No, pero es el mismo que está en el video. Mira el video. Ahí está está mejor. mejor. Ah, ya. Oye. Sí lo vi. yo Y me ahorita, acordé. déjame resolver por resolver y después allá vamos. Solo déjame hacer ecuaciones y cosas. Cheque que la verdad es que no hay internet. No tiene internet. ¿Me diste nada? Rayos. Ya. No deberíamos pausar el video. No, tranquilo. Calcúlame la Es posición. que si lo piensas en se hace más tiempo subirse. Ya está bien. Hacemos. Ya bueno, ya terminamos esto aquí. Bueno, ya, después de un largo análisis de muchas cosas, utilizamos las posiciones finales, iniciales, para poder calcular la velocidad de una de las partículas al inicio. Entonces, ¿qué se hizo en X? Nos dimos cuenta que la trayectoria, estamos analizando un poco mal, ¿no? El movimiento es así, la partícula explota y una se va para acá y la otra se va para acá. Más o menos eso es lo que sucede. No es que necesito para explicar todo, pues. Sí, para poder explicar. Entonces, ¿cómo calculamos la primera velocidad en X de la masa 1? Lo que hicimos es, cogimos la posición inicial que tiene 2 segundos, posición final, el tiempo que transcurre entre esos tiempos es de 0.5 segundos. Y eso nos da una velocidad de menos 6 metros sobre segundos en X. Y en Y hacíamos algo parecido, utilizábamos posiciones finales e iniciales en X, intervalo de tiempo entre lo que eso transcurre por velocidad inicial, y aceleración ya tenemos igual que el intervalo de tiempo. Y eso nos daba menos 18.36, ¿ya? Como velocidades iniciales. Entonces, al final, ¿cuál fue el análisis que hicimos? Nos dimos cuenta que la influencia de esa fuerza será la misma para ambas masas, por lo que en el instante t igual a 2 que explota, tanto la velocidad de x como en y vectorialmente van a tener el mismo módulo, pero en diferentes direcciones, ¿no? La verdad es que sabes que en ese sentido tienes razón,
Porque así tú podrías decir que tu centro de masa se mantiene en el movimiento parabólico. ¿Por qué no piensan eso? Están bien pensados. Pero ¿y entonces por qué? O sea, no te digo que ese problema eran masas diferentes y aún así el mismo centro de masa se conservaba. Claro, pero es que ahí el módulo de la velocidad hubiera cambiado, porque las O sea, masas digamos, cambiaban. una estaría más inclinada, o sea, Una por ser más pequeña. No, tiene tendrían mayor el- velocidad. tendrían el mismo La otra módulo. Por ser más grande tenía una menor velocidad y eso se contrarresta. Exacto. O sea, digamos, la masa más chiquita tendría mayor velocidad. Y la otra, en cambio, menor velocidad, entonces eso se contrarresta y se mantiene el centro, Exacto. el centro de masa. Entonces ahí tendrías una variación de velocidades. Pero aquí es la misma, la masa. Entonces ya te simplifica ese proceso de ahí. Entonces teniendo velocidades iguales, incluso por ecuación, porque así mantienes el centro de masa aquí, ¿no? Ajá. El centro de masa sería igual a la división de la masa por las velocidades de esas dos cosas, y eso te mantendría el centro de masa en esa posición sub cero, por una suma vectorial, ¿no? Entonces de una vez ya podemos decir que después de la explosión, 2 veces la energía cinética de este sistema, menos 18.36, por masa, masa sobre 2. Masa sobre 2 porque la masa está dividida para 2. Y eso multiplicado por la raíz de 18.36 al cuadrado más 6 al cuadrado y eso al cuadrado. Entonces esto se va. Masa medios. Sácame esto de aquí. ¿Ah? Usa esos valores. Porque estas eran las velocidades iniciales. Acuérdate que utilizamos las posiciones finales iniciales. Posición en t igual a 2 segundos, posición en t igual a 2.5 segundos. Tenemos un intervalo de tiempo, 0.5 segundos. Tenemos una distancia, ¿ya? Tenemos una velocidad final para x, que es 0. Eso, no tenía claro eso. Es 0 Porque impacta. ahora Velocidad final, 0 porque impacta, ¿ya? En el caso de movimiento en x, puedes decir que la influencia de esa fuerza le da una aceleración instantánea. Pero, o sea, va a caer con una aceleración. ¿Qué digo? Pero con una velocidad. Claro. No, pero no es cero. no, ajá, No. eso es lo que yo voy. ¿Por qué 0? Es que, sea, es que porque- va a caer con una velocidad. No, cae con una velocidad, pero al Sí. final su ¿Ese de aquí? velocidad, ¿cuánto es? No es cero. Ajá, porque Para mí es diferente cero. Que comienza sin hundiéndose, no, Es pero que hay impacta una con resultante. velocidad. ¿ya? Impacta con una velocidad. Y tendría que ser igual que la Ah, sí, velocidad. sí, 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 perdón. Eso, ajá, eso es lo que Ese no es el error de cálculo que está haciendo antes. No, pero aquí más bien utilizamos el de... Mira, establecimos esto de aquí. Hay una velocidad inicial que es la que vamos a Es que el análisis que yo hice fue, existe una fuerza que le da una aceleración instantánea, ¿ya? Entonces, en el momento que le da esa aceleración instantánea, tienes un nuevo vector de velocidad, ¿ya? Significa que vamos a tener una nueva velocidad en X y una nueva velocidad en Y, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Pero esto va a describir un movimiento parabólico también. No, ¿Parabólico qué? no Sí. necesariamente. Claro, O porque sea, cuando- mira, es que- después, justo después de la explosión, ¿ya? ¿Existe alguna fuerza que le sigue dando aceleración? Sí, solo en Y. ¿Y en X? No. ¿Ya? ¿Qué movimiento describe Pero por eso, o movimiento sea, con no, porque en aceleración en Y? X no se supone que hay una fuerza que lo hizo. Instantáneamente. Eso es lo que se discutió en clase como por 3 horas. Justo en el instante que esto explota, ¿Ya? existe una aceleración. Pero ni bien explotó, esa fuerza dejó de... Como cuando tú le pegas un patazo a una caja, ¿ya? Existió una aceleración, pero eso fue instantánea. En estos casos es instantáneo, porque son casos ideales, ¿ya? Ya. Pero después de eso ya no existe más aceleración. Ahí la dejan de la pelota se detiene. Exacto, o sigue sigue moviéndose. moviéndose. Entonces en el caso de X, Tiene que ser que no existe de- ninguna otra aceleración o fuerzas, Tiene que ser de ley parabólico. es que tienes aceleración en Y y en X no tienes otra fuerza que dé Esa fuerza aceleración. no cambió la aceleración en Y. Ah, sí. No. Aceleración de gravedad puede cambiar. A O sea, menos que sea por La resistencia del aire. aceleración No, es que ese cambio, esa aceleración que le dio, ese empujón, por decirlo así, desaparece cuando... lo estás calculando cuando ya estás calculando la nueva velocidad inicial en Y. ¿Ya? ¿Me entiendes? O sea, Oh my god, esto va a estar muy difícil de explicar. Aquí voy a tener que confiar en mí. Es que, Es que sí está bien abstracto, odio las cosas Escúchame. abstractas.
Ya, describe una trayectoria parabólica. Ya, vamos a tratar de La cosa es por muy qué bien. esa velocidad final, ahora en tu nuevo tramo con movimiento parabólico. No es cero. igual a cero. Yo nunca Entonces, tengo velocidad ya- final en alguna de mi ecuación. Ay, ay, ay. No tengo. Ahí Pero fue un eso, lapsus. ¿cómo la calculaste entonces? Ya, ¿cómo calculamos? Ecuación, ya, mira, a ver. En el momento que esto recibe su empujón, deja de actuar fuerzas, ¿sí o no? Sí. Porque no hay resistencia de aire ni nada. En X, si Eso actúa, ya es la partícula partida. después de que explota. Ya, en X, ¿existe alguna fuerza? Y si no existe fuerza, ¿qué es la definición de eso? Que va a velocidad constante o no se mueve. Ya, en este caso, velocidad constante. Ya. En Y, ¿existe alguna fuerza? Sí, gravedad. ¿Y qué es lo que te describe una velocidad constante en X y una velocidad variable en Y? ¿Qué tipo de movimiento es ese? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos en X las ecuaciones normales para calcular las velocidades. Velocidad de movimientos rectilíneos uniformes, ¿ya? Entonces velocidad, oh my god, voy a ir tardísimo. Ya, velocidad en X, Ya. ¿ya? Va a ser igual a la distancia por el tiempo. Eso es todo, porque es constante, ¿sí o no? Ya nos dimos cuenta aquí, ¿ya? Velocidad en Y, puedes usar para no usar velocidad final porque no la tienes. Desplazamiento en Y, que lo tienes porque tienes el punto, la posición en T2 y en T2.5. Puedes calcular ese desplazamiento en Y, también que es desplazamiento en X. Tienes un intervalo de tiempo, 0.5. Velocidad inicial es la que quieres calcular. ¿Y qué es la ecuación? Desplazamiento, velocidad inicial, tiempo, aceleración. Tienes las cuatro. Entonces así calculamos esta velocidad aquí en Y. Y de ahí vamos a tu análisis que nos decía que las velocidades son iguales solo que con dirección diferente, Ajá. porque tienen masas iguales, ¿ya? Ya. Y en base a eso sacamos esto de aquí, 2 veces la energía cinética del sistema, que debería ser, bueno, aquí sacamos el módulo, ¿no? 18.36 al cuadrado más 6 al cuadrado. Estamos diciendo con respecto a qué pedazo, al que se mueve para acá. Da igual, porque ya dijimos aquí que la No, yo velocidad sé, es igual. pero es para tener en cuenta la posición, era menos cuánto. Menos 18.36 velocidad. Ay, ay. Ese es con respecto al bloque que está viniendo para acá. O sea, y hacerlo con el otro nos tiene que salir igual. Sí, pero hubiera sido algo muy largo. No sería muy fácil. Porque tenemos igual todos los datos. Mm. Acuérdate que de la posición de la masa 1 nosotros calculamos la posición. O sea, de te la digo masa que la velocidad en Y también, o sea, de una ya te das cuenta que es lo mismo, porque tu velocidad en Y estaría definido, no te sale igual. O sea, tu desplazamiento en Y, que es x2 13.8 menos 10.4, en T2 10.4, no es la misma distancia. No, son velocidades diferentes, Alison. No. A ver, en mi X es 90 menos 52. Es que eso es lo que quiero saber, dónde se lo quiero necesitar. Mira, este X2 es en T igual a 2.5, ¿sí o no? Del pedazo. Del pedazo 2, ¿ya? Ya dijimos que el desplazamiento en X, ¿qué iba a ser? El desplazamiento en X, ¿cómo iba a ser? Con velocidad constante. Si ves que ese tiene un desplazamiento de 90 ahí, y acá es 52, y el otro Pero fue... ahí es en T igual a 2. ¿Mm? Ahí es en T igual a 2. Exacto, y este también fue la diferencia entre T igual a 2 y 2.5. Eso es lo que no Es que entiendo. ¿Te das cuenta? Es que, ¿qué tiempo estás tomando ahí? Porque Ajá. si tú me dices que es un intervalo, entonces no estarías bien poner esta posición. O sea, no sé, es mi opinión. Dios santo. Vamos a demorar mucho, vamos a decirte problemas porque créeme Ya. que voy a demorarme mucho explicando. Mira, voy a explicarte cómo saqué este desplazamiento de aquí. ¿Cuál es la posición en T igual a 2? 52 y... ¿Cuál es la posición en T igual a 2.5 de la partícula que vino para acá? 40 y... No, ese es el que se fue para arriba. no sé, por ahí. 0 y 39, 40. 40 y 0, ¿sí o no? Ya. En el intervalo 0.5, ¿cuánto se desplazó? La diferencia entre esas dos posiciones, ¿sí o no? Ah, sí. ¡Oh, wow! Entendí esa parte. Ya, ahora ya entendiste por qué usé eso. Ya, y lo mismo se hizo en Y. Ya. Ahora vamos a la segunda parte del análisis. Posición de la partícula 2. ¿Cuánto es en X? Tienes el cuerpo. No, ahí está. No, Posición en quiero X. ver algo. 90. Posición en T igual a 2.
52. Gracias. 90 menos 52. 28. No, 38. 38. Si te das cuenta que ahora el desplazamiento es más grande que el de acá. ¿Qué significa? Y lo hace en el mismo intervalo de tiempo. Que no son igual. Exacto. Pero... Oh my god, vamos a demorar Ya, mucho. Es que no, es verdad, tiene que ser Sí. igual. Es que tienen que ser iguales. Que pueden ser igual en magnitud. Pero no, Es que sé, son iguales no en estoy magnitud. seguro. Es que no estoy seguro. ¿Te das cuenta que... A ver, que, hazme eso. escúchame. No, es 28, La fuerza de la 28 por explosión 0.5. Es la 28, misma la que los empuja. 28 por 0.5. Si me da 18, entonces sí son iguales, solo que con vectores Era diferentes. 38 por 0.5. ¿Mm? 38 no es. Eso lo hice. 19, ¿no? Está muy cerca de este valor de aquí, solo que nosotros redondeamos. ¿Cuánto? Ya. 19, ¿sabes? Porque es 38. Entonces significa que él fue así, este movimiento. ¿Ya? Tu magnitud en Y es tu magnitud en X aquí. Y tu magnitud en Y aquí es tu magnitud en X acá. Y así ya mantienes la magnitud igual. Mira, sácame esto de aquí. Mira, 18.36 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y divide eso por 2. 186. 186. 1.5. Dividido por 2, ¿no? M. Y ya habíamos dicho que al inicio, ¿cuánto era el M? M era... Logos, ¿vale? ¿Sí sabes? Que es todo esto solo la raíz. Es que Esa se va sale la la raíz. raíz. Está demasiado Está gigante. muy grande. Pero por eso no solo están diciendo solo la rapidez. Sería con raíz. Es que Solo con la raíz. Estamos rapidez buscando el móvil. luego de la explosión es mayor. ¿Mm? La rapidez luego de la explosión es mayor con la que fue lanzada inicialmente. Sí, o sea, sí puede ser. Entonces sí. Sí puede ser que tenga una magnitud Son los dos brutalmente pedazos. grande. Claro. Ya pues, esa es la respuesta. ¡Oh, wow! 186.5 M. Y ahora calcula la relación con la inicial. Relación ya te da. Literal, divide 13 para 186. Ya esa es la Eso relación. te daba. Tranquila, esto de aquí lo vamos a explicar en otro momento porque yo tengo que irme a la casa a ver bien el problema. Hoy día yo vi eso ahí y yo ya sabía que iba a demorar mucho. Yo no. Tiene que ser. ¿Cuánto salió? 186 puntos. Me va a salir ahí. Ya. 186.6, 13.6 dividido para eso. Ya me tengo que ir, ya. ya me tengo que ir. 13.2 ¿Y dividido el para último ejercicio? 186.5. Lo escuché. Tú puedes. Por 100. Total. Hay una variación del 7%. ¿Significa que? No, no. No, no. No hay una variación. 93%. Eso. 93%. Hay un aumento del 93% de la energía. Oh my god, qué ejercicio más para horrible. Ya sabes, haz el tuyo, haz el tuyo. Está bien. Ahora terminando rápido, que ya estoy tarde para mi clase. Una minuto más. Me han elegido tu clase, pero. Anda. Sí, yo creo que va ahí. Oye, mira, aquí dice tomar como origen de coordenadas la esquina inferior izquierda. ¿Cuál sería, la de acá o la de aquí? Esquina inferior es La de ahí, perdón. ¿Cuál es la de ahí? Mami. el por geometría, que es una más rápido. Sí, muy A ver, el problema 3 Pues sí estoy grabando. encuentra la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en las figuras supongo que la densidad superficial. Me da igual, porque ya sí, sí. Ya, la densidad superficial es uniforme para todos. La posición del centro de masa. Cuadrado. A ver, Cansa cabeza. No, es que es picado de que no. No, es no que se me da. va a salir. Vamos a va a ver. tomar- No, Va a no, ser en mi muy casa. ordenado. Sí, lo voy a hacer en mi casa de la manera más ordenada posible. Ahí vas a ver que tiene que ser lo mismo. Pero está heavy. Ya, entonces. Está heavy ese problema. Esta es una área y la otra. Equivocamos y salió el mismo. Una tontería. Porque entonces le vamos al cuadrado. Ya supimos. ¿Qué es una otra? Ya. Comenzar el sistema.
que siento que en este programa me estoy complicando mucho. Sí. No creo que sea tan complicado. ¿Ah? No creo que sea tan difícil. Ha de ser más sencillo de lo que Tienes 2 pestañas menos. Está muriéndose. No puede ser. Soy ¿Qué? un idiota. ¿Qué? Ya sé cómo resolver. ¿Yo? Ya sé cómo hacerlo. Te lo juro que ya sé cómo. Oye, no lo hacemos ahorita. Lo puedo establecer rapidísimo. Me da igual faltar ahorita varias variables. No. No, ¿qué es loco? No, llego un poquito tarde nomás. Termino más Estás aquí. tarde. Más tarde. Oye, eso yo quería hacer. ¡Qué tonto! Solo expresado todo y yo calculando valores numéricos. Oye, eso tiene que ser lo mismo que la. ¿Qué? ¿Tendría que ser la misma respuesta? No, porque aquí en el otro está invertido. Pero no que se puede coger sistema de referencia. Sí, pero aquí te dicen dónde tienes que escoger. Ahí te dicen, mira, ¿Y va a variar? depende, Ajá, sí, sí, va a variar. depende. Aquí. Ya me acordé cómo era esto. Lo tenemos al revés, ¿verdad? Ujú. ¡Ah! ¡Qué tonto! Física. No, yo estoy picadísimo porque Pero ya dime me qué, cuenta. solo dímelo. Simplemente, ya vas a ver. Ya Es tan no, tonto. No, ya vas a ver, te lo Como un prometo. zoom. Es tan tonto. O sea, yo lo que quiero calcular es la velocidad. No, no de la- tienes ¿Cómo que entender calcular. esto? Tienes que calcularla, ya vas a ver. ¿Qué estás haciendo? Mira, calculas el centro de masa del primer objeto como una partícula. Ya. Calculas el segundo centro de masa, ¿ya? Ya. Estableces como que unas masas tamaños. imaginarias. Exacto. Ay. Entonces la primera masa sería A por A y la segunda sería 3A por A. 3A por ya. Ajá, que es lo que ella tiene ahí. La suma de esas dos masas vendría a ser Este valor aquí, ¿cuál es? A medios. ¿Ese por eso qué es? Eso es La posición. Sí. Ajá. Ah, Mami. Espere. ¿Ya? Pero Mira, el centro de masa aquí está aquí. Está ay. Y acá está a 3 ay, sí. Ay, ya, entonces. Tranquilo, gente. No, es que ya me encontré la solución. ya. Quiero molestarle a gente, pero está Va a estresada. explotar. Le voy a molestar con su mejor amigo. Oye, 5 cuartos de amigo. Y lo que está en la pizarra. Ya 2 veces que me di cuenta. ¿Qué cosa? El más mira nuestra pizarra. Es que ya, pues. Él hace, mira. Él hace y mira. Es que él compara. Porque él sabe que nosotros somos. Me siento. Importante que. No, porque en realidad. Es que el man compara, o sea, se queda mirando y está viendo los procedimientos. Ya. Mami. Centro de masa a medio 5 a cuartos. No. Sí, sí entendieron por qué, eso es lo importante. ¿No entendiste? Bueno, o sea, ya. Solo. Ven por acá. Es que quiero verlo para analizarlo. No, O sea, ya. esta área es la suma de las dos áreas. Eso. Ay, dale. Vamos. Ahora ya terminamos el otro, terminamos rapidísimo. Pero tranquilo y explícalo. Ya, sí. Porque hay veces que tú haces tu análisis para ti mismo, pero. Sí, puedes igual, tener igual un que, error. ¿cómo se llama? Puedes tener un José error. María. Ya, mira, vamos poco a poco. Déjame ver si sale por mi análisis. Masa, velocidad de centro de masa, ¿sí o no? Masa sobre 2, que multiplica velocidad Del. Los primeros bloques sí. de 1 más de Eso. 2. Masa se va, ¿sí o no? Y eso supone. Ya. Ahora fíjate en esto de aquí. Ese es rápido, ese es energía. Pasas este al otro lado. Pasa como 2, ¿sí o no? Oye, estoy pensando. La suma de la velocidad Oye, espérate, 1. ¿no te faltó un valor? Es que. No. Escúchame. Mira, pues, es así. No, pues, hazlo otra. O sea, originalmente ponlo. Ya, vamos. Pero si tienes la masa. Espérate, igual- no, espérate. Créeme que vas a darte cuenta de lo muy estúpido que se voy a resolver. Ah, no, perdona, sí, estás bien. Sí. Es igual a m sobre, vamos a escribirlo todo ya, b1 más m2 sobre b2. Se saca como factor común. Ya, B1 pero más eso b2. sí, ese Ya. M2 más el M2 de acá no te da igual a M. ¿Mm? Ese M sobre. No, lo saca factor común. Estas velocidades no son iguales. Ajá. No, la M. M, ¿qué Ajá. pasa? O sea, esa es la mitad de esta mi grande, ¿verdad? Sí. Sí, Ya, pues cuando sumen las dos. no suma, sacas como factor común. No Ujú. puedes sumar porque está multiplicando un valor distinto. Ay. Ya. Sacaste como factor común M2 aquí, ¿sí o no? M se va con el M de acá, 2 lo pasas a multiplicar acá, ¿sí o no? Ahora mira esto de aquí.
vamos a hacer esto primero. Vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Ay, ¿Ya? ya sé qué quieres decir. Sí. ¿Ya te diste cuenta? Llevarlo a la fórmula. ¿Ya te diste Sí. cuenta? Qué estúpido que es. Ahora vamos a por un medio, vamos términos. Espérate. Ya sé qué No. estoy haciendo. No, sí. Pero si es por un medio, te Por queda un acá medio. uno. Porque tenemos Ah, dos. perdón, perdón. Oye, ¿Ya? No, es que este momento me Espérate. pegó a la puerta y él iba a reclamar. No, pues ponle un No, cuarto. no, 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 ponle no, un olvídalo. No, 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 olvídalo, olvídalo. Me arrepiento. Más claro, mete ese dos. No, más acá. sencillo, míralo así. Mm. ¿Te das cuenta que la suma de estas dos velocidades es el doble de la velocidad del centro de masa? Ya. ¿Ya? Y la velocidad del centro de masa es la velocidad de tu sistema en movimiento parabólico. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, si tú calculas esta velocidad aquí, es la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Y esta es el doble de eso de ahí. El doble, ¿no? Porque es 2 veces BCM, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que puedes decir? Que esto de aquí, en primera instancia tienes BCM como energía cinética, ¿sí o no? Y esta suma de aquí es 2 BCM. ¿Ya? ¿Vas entendiendo Sí. hasta ahí? ¿Ya? ¿Sí viste? Es verdad. ¿Te diste cuenta? Es súper estúpido. Oye, ay, no se está. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿O quieren que explique otra vez? ¿Sí entendiste ya? Esto es igual a 2 BCM, esta suma de aquí, de esas dos velocidades. Esas velocidades. Que pueden ser distintas, Ya. es indiferente. Ahorita- El punto es que ya, es ya. 2 veces BCM. Entonces tu energía cinética inicial es un medio de BCM al cuadrado por tu masa, ¿ya? Y eso es el inicio. Eso es al inicio. Y aquí si dices que M2 más M2 es igual a otra masa acá, que va a ser lo mismo acá. M 2 veces BCM al cuadrado por un medio. Y al momento que le das esto al cuadrado, esto se vuelve 4. BCM al cuadrado y aquí lo mismo, BCM cuadrado. ¿Cuántas veces más grande es la energía cinética ya? Es 16 veces mayor. Es 4 veces mayor. 16 veces sería la energía cinética. Energía Es cinética, que ya le 4. saqué Es que ya le saqué el cuadrado. Sí, es 4 BCM cuadrado. Ah, sí, perdón, 4. Entonces tienes un 4 ahí. Así se resolvió. A ver, qué chévere. Me ¿Qué gustó estupidez? bastante. Hice todo un proceso gigante. ¡Ah! Porque yo quería con valor numérico. Eso El me pasó. BCM sería antes de explotar y el 2 BCM sería Le después. sería después de explotar. ¿Cuándo tenías el principio? Para Es que sacar. no es 4 veces más. Ahí salía, se te salió un porcentaje de diferencia no del 25%, sino del 97%. Entonces estaba mal, Estaba mal. estaba mal. Este análisis es más fácil. Mami. De una te salió. ¿Ya? ¿Entendieron? ¡Ah, wow! ¡Ah, wow, Miss! Ni yo me lo creí.